Bonjour, je suis vraiment ravi y es que l'España es campeón del mundo. España es campeona del mundo por segunda vez. Autrement dit, l'Espagne a remporté son 2e étoile. Pour marquer le coup, me he puesto esta camiseta especial del Pac-Man español, como podéis ver, que por supuesto se ha comido a todos sus rivales. Mais ça n'a pas été du gâteau, como se dice en español, es decir, no ha sido pan comido, surtout face à l'Argentine. Cette victoire face à l'Argentine a été vraiment incroyable. Ça a été vraiment la cerise sur le gâteau, es decir, ha sido la guinda del pastel. Es por esto que he decidido hacer este vídeo especial en el que vamos a analizar cómo ha reaccionado la prensa francesa a esta gran final. Y vamos a aprender mucho vocabulario y expresiones leyendo la prensa francesa. ¿Es que tú es prêt? Alors, c'est parti. Para empezar, vamos con la une de l'Équipe, es decir, la portada del periódico L'Équipe, qui dit comme ça. Roi du jeu. Face à des Argentins impuissants et truqueurs, l'Espagne a décroché un 2e titre mondial après celui de 2010. Podemos ver una palabra muy interesante como es truqueur. Ese mot signifie tricheur, una persona que trompe, es decir, tramposo. Un ejemplo con esta palabra podría ser l'Argentina. Ces truqueurs ont remporté la Coupe du Monde 2022 en trichant. À chaque match, ils ont bénéficié d'un penalti. Argentina. Esos tramposos ganaron el Mundial de 2022 haciendo trampa. En cada partido se les concedió un penalti. En la portada, otra palabra interesante es el verbo décrocher. Décrocher signifie obtenir. Entonces, un ejemplo podría ser: l'Espagne a décroché un 2e titre mondial après celui de 2010. Es decir, España ha obtenido un segundo título mundial después del de 2010. El artículo continúa diciendo: leur collectif et leur combativité ont eu raison de champion du monde 2022. Hay una expresión muy interesante que es avoir raison de quelqu'un, es decir, vaincre o défaire quelqu'un. Significa derrotar a alguien. Entonces, un ejemplo podría ser: l'Espagne a eu raison de l'Argentine en final de la Coupe du Monde 2026. Es decir, España ha derrotado a Argentina en la final de la Copa del Mundo de 2026. Una puntualización importante que me gustaría hacer es que, como vemos, en el artículo aparece on ou raison, y esto es el passé composé de la expresión avoir raison, ¿ok? Entonces, la portada del equipo se podría traducir como roi du jeu, es decir, reyes del fútbol. Frente a unos argentinos impotentes y tramposos, España ha conseguido su segundo título mundial tras el de 2010. Su juego colectivo y su espíritu de lucha, aquí tenemos la palabra interesante, combativité, han vencido a los campeones del mundo de 2022, haciendo referencia a Argentina. ¿Ok? Très bien, vamos a pasar ahora a un artículo del equipo que fue escrito tras la victoria de España ante Argentina y dice así: l'Espagne s'offre la 2e Coupe du Monde de son histoire. Au bout du suspense, après une improbable finale face à l'Argentine. En este artículo hay un verbo muy interesante que es el verbo s'offrir quelque chose. En este ejemplo significa remporter quelque chose, es decir, gagner. Entonces, un ejemplo podría ser: l'Espagne s'est offert une grande victoire face à l'Argentine. Es decir, España ha conseguido una gran victoria frente a Argentina. Otra expresión muy interesante es au bout du suspense, que significa
après un moment de tensión extreme o d'incertitude, como se diría en español, con un final de infarto. Entonces, este artículo se podría traducir: España se alza con la segunda Copa del Mundo de su historia, en un final de infarto, tras una improbable final contra Argentina. El artículo del L'Équipe continúa diciendo: Au terme d'un match qu'elle a largement dominé face à une Argentine qui a effectué son premier tir à la 117e minute, l'Espagne est devenue championne du monde au bout du suspense grâce à un but de Ferran Torres en prolongación 1-0. Aquí vemos expresiones muy interesantes como largement dominé, que significa dominé d'une façon très nette, dominé beaucoup, es decir, dominar muy claramente o de una manera considerable. Por ejemplo, podríamos decir: l'Espagne a largement dominé face à l'Argentine, es decir, España ha dominado de forma muy clara ante Argentina. Como vemos en este artículo, se vuelve a repetir la expresión au bout du suspense, que como hemos visto antes significa con un final de infarto. El artículo continúa diciendo: 2 ans après son titre européen, La Roja valide son statut de meilleure équipe de la planète. Aquí me gustaría resaltar el mot la planète para hacer referencia a Le Monde. Nosotros los españoles utilizamos mucho Le Monde, pero vemos que los franceses utilizan mucho la planète para hacer referencia al mundo. Entonces, este texto se podría traducir como: tras un partido en el que ella, haciendo referencia a España, dominó muy claramente frente a una Argentina que hizo su primer tiro a puerta en el minuto 117, España se proclamó campeona del mundo en un final de infarto gracias a un gol de Ferran Torres en la prórroga, 1-0. Y finaliza: 2 años después de su título europeo, La Roja, es decir, España, confirma su estatus como el mejor equipo del mundo, le meilleure équipe de la planète. Très bien, vamos a pasar ahora a la une de Le Parisien, que como vemos dedica mucho menos espacio a la victoria de España, et dit brièvement: l'Espagne règne sur la planète foot. En este titular me gustaría resaltar de nuevo la palabra la planète, que usan para hacer referencia a Le Monde, es decir, al mundo, y la palabra foot, que c'est une abréviation très familière du mot le football, que se utiliza mucho en el periodismo en Francia. Significa el fútbol. Entonces, la portada de Le Parisien se podría traducir como: España reina en el mundo del fútbol. Très bien, vamos a pasar ahora a un artículo de Le Parisien que fue escrito justamente después de la victoria de España frente a Argentina. S'intitule comme ça: Coupe du Monde 2026. L'Espagne domine l'Argentine et met le monde à ses pieds. En este artículo destaca la expresión mettre le monde à ses pieds. Signifie dominer tout le monde o impresioner la planète, es decir, en español se podría traducir como poner el mundo a sus pies, con lo cual este artículo se podría traducir como Copa del Mundo 2026. España domina a Argentina y pone el mundo a sus pies. El artículo continúa diciendo: l'Espagne a été sacrée championne du monde grâce à une victoire arrachée dans les prolongations face à une équipe d'Argentine qui, malgré Messi, n'a tiré qu'une seule fois au but. En esta parte del artículo me gustaría señalar la expresión être sacré champion, que se puede traducir como être couronné o remporter un titre.
Es decir, en español lo podríamos traducir como coronarse campeón, ¿ok? Entonces, el texto se podría traducir como l'Espagne a été sacré champion du monde, es decir, España se coronó o se proclamó campeona del mundo gracias a una victoria arrebatada en la prórroga frente a una selección argentina que, pese a Messi, solo tiró un disparo a puerta. El artículo continúa diciendo: Le monde est à leurs pieds. Ces Espagnols qui font tourner le ballon au point de rendre fou leur adversaire ont mis la main sur la Coupe du Monde. Aquí me gustaría resaltar la expresión faire tourner le ballon, que significa faire circuler le ballon d'un joueur a un autre sans le perdre. Como se dice en español, sería tocar el balón o hacer el tiki-taka, que es una expresión muy común en español. Una expresión muy interesante es mettre la main sur quelque chose, qui signifie obtener quelque chose o s'emparer de quelque chose. Es como apoderarse de algo o conseguir algo. Un ejemplo podría ser: l'Espagne a mis la main sur la Coupe du Monde, es decir, España ha conseguido o se ha apoderado de la Copa del Mundo. Finalmente, el artículo dice: l'Espagne renoue avec un titre mondial, le deuxième de son histoire, 16 ans après 2010. Aquí me gustaría resaltar el verbo renouer. Renouer avec quelque chose signifie reprendre quelque chose, es decir, volver a reencontrarse con algo. Entonces podríamos decir: la España renoue avec un titre mondial. Eso significa que la España se ha vuelto a reencontrar con un título mundial. Con lo cual, este texto se podría traducir: España se reencuentra con un título mundial, el segundo de su historia, 16 años después de 2010. Como podemos ver, la prensa francesa ha destacado sobre todo la enorme superioridad de España en esta final de la Copa del Mundo, con frases como «La roja a largement dominé l'Argentine», «Elle a rendu fou ses adversaires» et «Elle a finalement mis le monde à ses pieds en décrochant sa deuxième étoile mondiale». Yo estoy muy de acuerdo con estos titulares de prensa, pues creo que España mereció ganar este Mundial 2026 por muchas razones. La primera es que creo que España fue netamente superior a todos sus rivales. El España n'a encaissé qu'un seul but pendant toute la Coupe du Monde, es decir, España solo ha encajado un gol en todo el Mundial. C'est la Belgique l'équipe qui détient cet honneur, es decir, solamente Bélgica tiene ese honor de marcarle el único gol a España. En segundo lugar, l'Espagne a remporté la victoire face à grandes équipes telles que le Portugal 1-0, la Belgique 2-1, la France 2-0 et finalement l'Argentine 1-0. Como vemos, España no ha ganado ante equipos cualquiera, sino ante los mejores equipos del mundo. Yo sinceramente lo que no me gustó nada de esta final ha sido la actitud de algunos jugadores argentinos, ni del arbitraje del encuentro, que me pareció demasiado permisivo con el juego sucio argentino. Bousculade, es decir, empujones, tacle violent, es decir, entradas violentas, etc. Je crois sincèrement que l'attitude de quelques joueurs argentins a laissé beaucoup à désirer, es decir, para mí la actitud de muchos jugadores argentinos ha dejado muchísimo que desear. Finalmente, me gustaría dejar un mensaje muy importante, y es que creo que en el deporte, como en otras facetas de la vida, es muy importante saber perder. Al final, el deporte es solo eso, es un juego. Puedes ganar o puedes perder, pero hay que saber comportarse cuando pierdes.
Lo importante es que creo que al final el fútbol hizo justicia. Ganó España y ganó el fútbol. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado y si es así, yo te invito a suscribirte a mi canal Le Français à ma manière para aprender francés de una forma diferente. Parce qu'apprendre autrement, c'est possible. Bon courage et à très vite. ¡Vamos España!